Hay frases que no escribiste, pero igual te las creíste. Dejaste que definieran quién eres y hacia dónde vas a ir. La palabra no te limita. Es una historia que aprendiste a repetir como si fuera tuya. Como si esas palabras que se dicen de ti son las únicas que pueden describirte. A veces no sabes quién eres, pero te aprendiste un papel que interpretas como si fuera tuyo. A veces no importa si esta historia que te repites es verdadera o falsa, lo que importa es ver si te representa el día de hoy. Reescribir tu historia y hacerte las preguntas correctas duele, pero no porque sea una mentira, sino porque te hace cambiar todo lo que creías que eras. Existen muchas vidas y muchas formas de vivir la vida, pero lo más importante es encontrar una forma de contar tu propia vida. Bonsoir, mis amis. Bon chance y seanjus nemagapillos. Yo soy Vika, este es el podcast Punto Vivir. Nos vemos todos los jueves a las 7 de la noche. Este que es el último capítulo de la estructura original, que se llama Reescribiendo mi historia, el poder de cambiar la narrativa. Yo lo quiero centrar más en dos películas que a mí me gustan mucho, que son Las 10 cosas que odio de ti y Lo que se dice de mí. Creo que son películas que hablan mucho de qué es lo que sucede y hacia dónde te pueden llevar los comentarios que dice otra persona que no sabe absolutamente nada de ti. Y yo me quiero centrar en estas películas porque aunque tienen 10 años de diferencia, 10 cosas que odio de ti salió en 1999 me parece, y Lo que se dice de mí salió en el 2010. Ambas películas abarcan lo que sucede cuando dejas que la narrativa de tu vida se construya por ideas de otras personas. En ambas películas vemos la historia de una chica en la que está aprendiendo a definirse frente a la sociedad. Ambas me parece que están en este high school preparatoria en el que estás a punto de salir al mundo real y ambas están intentando construirse por las experiencias que tienen. Podemos ver que Kat, aunque ni siquiera es protagonista, ella llega a ser más importante que los mismos protagonistas de la película. Ella decide ponerse una coraza por las situaciones que le pasaron en la vida, empieza a ser una chica que prefiere que la definan como ruda a volverse a mostrar vulnerable frente al mundo, porque cuando lo hizo en su momento, se dio cuenta que la gente le encantaba pisotearla. Entonces ella prefiere cambiar esa narrativa y decir, ok, soy ruda, ok, yo puedo con todo. Y empieza a poner estas barreras, aunque lo que realmente le sucede es que teme ser vulnerable frente a las personas, porque esto la obligaría a verse en el espejo y afrontar que lo que otras personas piensan de ti no es parte de lo que te define. Y por ejemplo, en esta película del 2010 de Lo que se dice de mí, Olive prefiere aceptar distintas etiquetas en lugar de contradecir a las personas que la quieren. Es más común de lo que creemos que nosotros aceptemos estas etiquetas simplemente por no querer contradecir a nuestros seres queridos. Entonces empiezas a aceptar varias cosas y varios conceptos que realmente no te definen, pero llegas a perder tanto esta individualidad que a veces no sabes cómo decir, oye, esa no es la realidad. Que como podemos ver es algo que le sucede a lo largo de la película y sobre todo cercano al desenlace a Olive, que ella no sabe cómo decirle a la gente que lo que ellos creen que sucedió en realidad jamás pasó. Ella necesita reescribirse y redefinirse sobre estas etiquetas porque no solo las aceptó, sino que es la única forma en la que ella sabe cómo conectarse con el mundo. Y aunque las películas se llevan 10 años de diferencia, en ambas sucede lo mismo. A estas chicas se les pone un conjunto de etiquetas y pareciera que toda la vida va a girar solo alrededor de ellas. Entonces las pone en situaciones incómodas, las pone en situaciones de peligro por el simple y sencillo hecho de aceptar una narrativa que no es tuya. Por eso es muy importante saber quién eres y definirte
frente al mundo, porque si tú permites que estas narrativas te describan y te definan, quizás llegues a lugares en los que jamás quisieras estar, que creo que es algo que le pasó sobre todo a Olive. Creo que en el momento en el que todo el mundo se acercaba a ella con estas intenciones, se dio cuenta de que era muy importante definir y decirle a los demás qué era lo que estaba sucediendo, porque aunque sus seres queridos querían ayudarla, en realidad se fue alejando de estas personas que se supone que la querían. Que creo que eso es algo también muy importante, que a veces con tal de estar en algunos lugares dejas a las personas más importantes atrás. Y quiero centrar este capítulo en lo que sucede cuando dejas que la narrativa de tu vida sea contada por otras personas. Y que una vez que te des cuenta que estás viviendo un papel en el que no querías estar, que puedas ver hacia atrás, ver hacia enfrente y decir, aquí ya no quiero estar, puedas hacerte las preguntas correctas para empezar a cambiar esa realidad. Y está bien sentirse cansado porque estás constantemente repitiendo papeles y repitiendo situaciones de las cuales no te sientes seguro. Y está bien intentar cambiar esa realidad, pero también no la vas a cambiar de la noche a la mañana y va a suceder, que creo que eso es lo más importante a destacar, que si tú quieres cambiar tu realidad, no vas a poder tronar los dedos y esperar que suceda. Este tipo de cambios requiere muchísimo trabajo y parte de ese trabajo también es aceptar que las cosas que están sucediendo son distintas a las que quieres que sucedan. Muchas de las narrativas identitarias suceden muchísimo antes de que seas consciente de lo que está sucediendo o lo que están haciendo. Por ejemplo, una etiqueta que a mí se me pone mucho es la de que soy una persona muy distante. Y estas etiquetas en su momento me las apropié y dije, sí, yo soy así, pero el día de hoy te puedes dar cuenta que no soy esa persona y que si en algún momento lo fui fue por lo que estaba a mi alrededor que me hacía ser de esa forma. A veces tú aceptas estas etiquetas con tal de sentirte querido, con tal de sentir que ya tienes un lugar en el mundo. Esta constante búsqueda del hogar, de un espacio en el que te sientas seguro, de esta creación de la familia, es lo que generalmente hace que llegues a estos lugares y luego te des cuenta de que no es lo que querías. Evidentemente yo no quería ser esa persona, y cuando empezó a moverse toda la energía me di cuenta, te puede llevar a los lugares en los que no quieres estar. Y a veces nos apropiamos del juicio que tienen las otras personas hacia nosotros y decimos, ok, sí, yo soy esta persona, yo soy la que hace, la que se mueve, pero no nos ponemos a pensar si quizás esto, en lugar de hacernos sentir seguros y que tenemos un lugar, en un hogar, en una familia, nos empieza a lastimar porque empiezan a juzgarnos sin conocernos. Y así es como funciona una narrativa dominante en la que constantemente se nos hace dudar de nuestra individualidad y sobre todo nos reduce, nos condiciona y nos limita a hacer simplemente lo que las etiquetas dicen de nosotros. Y un día simplemente te vas a despertar y vas a decir, ¿y si no soy lo que las personas dicen de mí? Creo que por eso me gustó mucho unir estas dos películas, porque creo que hablan muy bien de lo que sucede cuando dejas que las etiquetas te definan. Y hablando un poco más sobre la terapia narrativa, Mitchell White nos dice que las historias dominantes definen qué identidad se vuelve visible y cuál es silenciada. Claro que estas etiquetas tienen algo que ver con nosotros, pero quizás no está en la medida en la que nosotros creemos y quizás solo estamos potenciando situaciones que no son cotidianas. Quizás yo sí soy una persona que puede llegar a ser muy distante, pero solo sucede en algunos momentos e intento estar presente en la mayor medida de lo posible. Pero si yo me apropio de esto, de soy una persona distante y nadie puede conectar conmigo, lo que va a hacer es que a la larga yo me sienta sola y realmente me crea esta idea de que nadie puede conectar conmigo. En la teoría polivagal, Dev Dana nos dice que el cuerpo guarda historias y a veces reacciona desde relatos viejos, aunque tu mente ya haya cuestionado estas verdades. Quizás en algún momento de tu vida sí fuiste esa persona que era distante, que era de muchas formas, pero quizás el día de hoy ya no lo eres. Pero como esa es tu única forma de pensar y de revisar el mundo, pues simplemente lo repites porque no conoces otra cosa. No sabes cómo reaccionar de mejor manera en tu entorno
y simplemente dejas que las cosas sucedan. Y en la neurociencia emocional, Lisa Feldman Barrett nos dice que las emociones también se aprenden como predicciones narrativas del entorno. Estamos tan rodeados y tan bombardeados de tanta información que simplemente aprendemos a sentir y relacionarnos con los demás, que pareciera que estas etiquetas son predicciones de cómo vamos a ser en algún futuro. Y yo quiero que te preguntes, ¿de dónde viene la forma en la que narras tu vida? ¿Quién te enseñó a definirte de esta forma? Y cuando empiezas a revisar todas estas partes sobre la transformación, te das cuenta que lo más difícil es dejar ir esa idea que tenías de ti, ese relato que te contabas, porque todavía no tienes algo que reemplace esa forma en la que pensabas. Todavía no sabes qué etiquetas ahora te van a definir y empiezas a preocuparte sobre qué es lo que va a suceder, qué es lo que vas a hacer y simplemente empiezas a avanzar en tu vida sin darte el espacio para vivir tu vida. Soltar todas estas etiquetas, dejar de vivir la vida como se supone que la tenías que vivir, hace que te sientas vacío y en realidad no llegas a sentir la libertad que se supone que deberías de sentir una vez que sueltas las etiquetas y los conceptos que se tenían de ti, porque estas etiquetas, por más disruptivas que sean con tu realidad, son lo que te dieron estructuras, sentido e incluso te hacen sentir que perteneces a algo. Y esto es lo verdaderamente importante porque empiezas a entender que algo tiene que cambiar, que tú ya no puedes vivir la vida como la estás viviendo, pero aún así no sabes cómo ser diferente. Lo que les decía, nuestras conexiones neuronales son las que nos hacen actuar de la forma que lo hacemos. Y para cambiar todo esto, al cerebro le requiere muchísimo trabajo. Por ende, es más común que regreses a los patrones anteriores, que regreses a las situaciones en las que ya te sientes cómodo, aunque en realidad no te hagan feliz, porque le estás poniendo al cerebro un estrés enorme para cambiar esa forma en la que vivías. La psicoterapeuta Esther Perel nos habla sobre que cuando tú no cuestionas tu historia, cuando tú no cuestionas tu vida, estás condenado a repetir una y otra vez el mismo patrón. Y parte del cierre que quiero manejar para este capítulo es, ¿qué sucedió cuando Kat dejó de pedir permiso para vivir la vida como ella la quería vivir? ¿Y qué pasó cuando Olive dejó de definirse por lo que las otras personas decían de ella? No se trata de convertirte en otra persona, simplemente decidieron ver la situación desde otro lugar, dejar de ser esas personas que serían tan disruptivas, empezar a vivir la vida que realmente querían vivir. Y el día de hoy lo meto en el podcast porque creo que todos podemos definir quiénes queremos ser y cómo queremos vivir nuestras vidas. No se trata de que vivas una vida perfecta, se trata de que la historia que tú creas te sostenga a ti y no te aplaste con el peso de algunas expectativas o con el peso de ser la persona que deberías de ser. Y quizás hoy no puedas cambiar todo lo que has vivido, pero sí puedes cambiar qué es lo que te vas a contar y cómo te lo vas a contar. Puedes cambiar las cosas que están en tus manos, puedes hacer algo distinto con esa información. Y sí, probablemente no puedas ser esa persona perfecta que hacía las cosas de alguna forma. Y les digo, a mí me gustan mucho estas películas porque me recuerda que tu entorno va a hacer contigo lo que quiera, pero solo tú puedes escribir tu historia desde la perspectiva que a ti te conviene. Les digo, para mí cuando vi que estas películas en realidad hablaban de la misma temática, de qué es lo que sucede cuando dejas que las etiquetas te definan, y sobre todo por el personaje de Heath Ledger, en el que podemos ver cómo todo el mundo dice un montón de cosas de él, y porque ambas personas que en realidad ni siquiera son la pareja protagonista, empezamos a ver cómo estas dinámicas de que ambos son personas que se definen por las etiquetas que les dieron y te das cuenta que en realidad son humanos convencionales, que tienen sus problemas, tienen sus sueños, tienen sus aspiraciones. Y para mí ahí fue muy importante porque me di cuenta que la vida que yo quiero vivir, solo yo la puedo definir. No importa lo que los demás digan de mí, solo yo soy capaz de escribir esa narrativa y de escribir la vida que yo quiero. Por eso se me hizo muy importante y relevante poner estas películas en el podcast porque aunque 10 cosas que odio de ti sí debió de estar en mi top 5 de películas que me gustan mucho, pero pues solo fue un top 3. Para mí es muy importante la realidad que tú creas día a día. Es necesario que tú puedas construir esta persona
y que dejes que las personas piensen lo que quieran de ti, siempre y cuando tú puedas construir tu realidad. No se trata de que hagas una historia perfecta, no se trata de que tu vida sea perfecta, se trata de que puedas definir hacia dónde quieres ir, qué es lo que esperas de la vida y sobre todo que dejes que las personas digan de ti lo que quieran. Como dice el mismo título de la película de Lo que se dice de mí, se pueden decir mil cosas de todas las personas, se puede decir lo que quiera, porque la gente puede decir lo que quiera, pero solo tú sabes cómo vas a reaccionar a eso y sobre todo, solo tú eres capaz de escribir tu propia historia. No importa las definiciones que otras personas te pongan, lo importante es hacia dónde quieres ir y qué quieres hacer con eso. Y en fin, mis amigos, les digo, este va a ser como el último capítulo que tenía planeado de la estructura anterior. Los siguientes capítulos van a ser un poquito distintos, aunque creo que se pueden llegar a conectar. En realidad las temáticas van a ver que son bastante distintas. Les digo, yo les pregunté como de qué querían hablar, qué era lo que querían que me enfocara y me di cuenta que tuve que adelantar varios capítulos de la siguiente temporada. Y les digo, ahora me preocupa la siguiente temporada porque no estoy muy segura de qué es lo que va a decir y de qué va a tratar. Y en fin, mis amigos, yo quiero que se pregunten a ustedes mismos si la historia que se cuentan todos los días es la historia que se quisieron contar desde un principio. Quiero que te hagas todas estas preguntas y puedas definir si realmente estás viviendo la vida como la quieres vivir, si realmente estás haciendo lo que quieres hacer con tu vida y sobre todo, si no es el caso, ¿hay algo que puedas hacer para modificar lo que se dice de ti? En fin, mis amigos, yo soy Vika, este fue el podcast Punto Vivir. Les recuerdo que nos vemos todos los jueves a las 7 de la noche y quiero que te pongas a pensar sobre todo qué es lo que te refleja lo que las personas dicen de ti. Si las personas son un reflejo de ti mismo, ¿qué información nueva puedes decir que te das cuenta que existe una vez que ves tus alrededores y te dices, esto no lo había visto antes? Espero que les haya gustado el capítulo, espero que nos veamos pronto y estoy un poco preocupada por la nueva estructura, no lo voy a negar, no sé ni por dónde voy a empezar. Pero lo bueno es que hay uno que otro capítulo que aún pertenece a esta estructura y que siento que esas me van a hacer sentir un poquito más segura. En fin, mis amigos, espero se lo hayan pasado bien y tengo que buscar a alguna de mis hijas, pero me da miedo porque según yo están abajo y no quieren subir. Y en fin, mis amigos, nos vemos en la siguiente parte de esta temporada. Ya vamos por la mitad, ¿eh? Y espero que para el siguiente bloque ya no tenga este cono. En fin, nos vemos pronto, mis amigos. Le dan su me gusta, se suscriben al canal y todo eso. ¡Bon chance! Es curioso cómo puedes llegar a trabajar algo por mucho tiempo y luego lo ves y dices, ¿qué es esto? Es una basura, ya no lo quiero hacer. Y pasó un poco de que les hice una pregunta en Instagram de cuáles eran los temas que querían que abordara. Me di cuenta de que estaba yéndome mucho a las ramas y que quizás lo que necesitaba era como conectar más con la audiencia y por eso me fui a las temáticas esotéricas, que de hecho eran parte de la tercera temporada, y creo que ya me quedé sin tercera temporada. En fin, mis amigos, es la segunda vez que se cambia la configuración, así que yo le muevo algo. Te estoy revisando, camarita, te estoy revisando.